Con la llegada del nuevo gobierno, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se anunció una nueva reforma educativa, la cual contempla un modelo educativo denominado como la Nueva Escuela Mexicana. Esta promueve la perspectiva de género, el conocimiento de matemáticas, la lectura y la escritura, enfocado en la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas, las lenguas extranjeras, educación física, el deporte, las artes, los estilos de vida saludables, educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente. La agenda pedagógica en la Nueva Escuela Mexicana pretende incluir a los padres en la conservación y enseñanza de los valores para estrechar el lazo familiar, porque en la casa también se educa. Y sin duda, el punto clave es revalorar el trabajo docente en las aulas, evitando la evaluación punitiva y proporcionando un acompañamiento pedagógico. Además, destaca el fomento a una educación humanista, integral y para la vida que considere el aprendizaje de una cultura de la paz, de la activación física y el deporte, del arte, música y fundamentalmente del civismo y la inclusión. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Punto y Coma, soy Fabiola Guarneros y me da muchísimo gusto saludarlos. Ya vieron la nota informativa, el tema de hoy es fundamental, es de los pilares para una sociedad mexicana, la educación. Pati Rodríguez Calva, ¿cómo estás? Pues muy emocionada, querida Fabi, de estar aquí transmitiendo en vivo y en directo, esta vez Punto y Coma, desde este edificio que es histórico en la calle de Brasil y que da cabida a la Secretaría de Educación Pública, rodeada de estos maravillosos murales de Diego Rivera que fueron edificados en 1923 y que ya nos contará nuestro anfitrión que se mandó a hacer ya en el periodo de los 90. Y pues en las redes sociales preguntamos qué es la escuela mexicana, cuál es el objetivo, de qué se tratan las misiones de paz escolares, los niños es el objetivo principal y qué bueno que tengamos el privilegio de estar con el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, aquí en su casa. Bienvenido, secretario. Pues bienvenidas ustedes dos, Fabiola, Pati. Me da muchísimo gusto que estemos aquí en esta entrevista y recibir a todo el auditorio aquí en la Secretaría de Educación Pública. Secretario, poco hablamos de lo que es la verdadera reforma educativa. Generalmente nos concentramos en cosas que sí son fundamentales, como el tema administrativo, el tema de las plazas, etcétera. Pero olvidamos o hacemos a un lado lo que debiera ser la parte prioritaria, maestros y alumnos. Y hay una parte de la reforma que poco hablamos y que el otro día platicábamos con usted de la esencia de la nueva escuela mexicana. ¿Podría compartirlos con el público? Con todo gusto. Bueno, qué bueno que preguntas eso porque todo el mundo se va, como tú dices, por otros lados, cuando el centro son niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Ese es el centro de la educación. No entendemos todo el esfuerzo educativo si no trabajamos todos por ellos. Pero es muy curioso que cuando uno trabaja en la Secretaría de Educación Pública, si ustedes se metieran a todas las oficinas de todas las secretarías estatales y de la federal, oirían muy poco la palabra niño. Todos son presupuestos, sindicatos, eficiencia terminal, evaluaciones, leyes, pero se oye muy poco la palabra niño. Entonces, lo que hicimos en primer lugar fue incorporar en la Constitución, en el artículo 3º constitucional, por primera vez, parece mentira, pero es la primera vez que menciona que la educación tiene al centro a las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes. Y esto es muy importante. Yo a cada rato tengo reuniones aquí en la Secretaría y digo, a ver, ¿esto en qué beneficia a los niños? Y te das cuenta que muchas cosas no tienen como medida el beneficio de los niños. Por eso también pusimos en el nuevo artículo 3º que la educación debe ser de excelencia. Y definimos excelencia para que no la interprete cada quien como quiera. Y la definimos como el máximo logro de aprendizaje de los niños y de su relación con la comunidad. Entonces, si estamos midiendo la excelencia por el aprendizaje y la educación está al centro, la medida de que vamos bien o vamos mal es que tanto están aprendiendo los niños.
Yo puedo hacer 10,000 acciones en la Secretaría que si no mejora el aprendizaje, pues realmente no cayeron en tierra fértil, ¿no? Ahora, usted ha hablado de que en nuestro país se puede hablar de 3 Méxicos. Un México que ha tenido la oportunidad de desarrollarse, otro México, Fabi, que ahí la va librando, ¿no? Pero hay un México marginado que le pueden hablar hasta de reformas educativas, de la nueva escuela mexicana, pero ve a su alrededor y simplemente no ve nada. ¿Cómo se está considerando esta situación de los niños, que no es lo mismo educar un niño en una escuela privada que en una escuela pública, que no tiene incluso los mismos alcances ni son las mismas preocupaciones? Fíjate que uno de los errores de la Secretaría es que todo lo diseñaba con una política homogénea para todo el país. Entonces, dictaba una política que se aplicaba en Monterrey, en Guadalajara, igual que en Motocintla, Chiapas o en Huixtla, ¿no? Y esto pues obviamente no corresponde. Entonces lo que hicimos en las leyes secundarias es decir, bueno, el país va a tener una educación piso, digamos, si lo vemos como una pirámide, la base de la pirámide es la educación nacional. Todos los mexicanos debemos de conocer, saber, desarrollar habilidades comunes como mexicanos, ¿no? Que nos unen. Pero arriba de lo nacional también va a estar lo regional. Esto quiere decir que, pues si yo soy oaxaqueño, pues tengo un componente que en Oaxaca se entiende, pero que a lo mejor no se entiende en Tijuana, ¿no? Les pongo un ejemplo. La propiedad en Oaxaca es 90% comunal. Esto no sucede en todo el resto del país. Si ustedes van al norte del país, seguramente el 90% de la propiedad es privada, ¿no? Entonces, ese concepto comunitario de los oaxaqueños no lo tiene buena parte del país. Entonces, la educación regional, obviamente, en Oaxaca, si hablan de trabajar para la comunidad, todo el mundo lo entiende. Pero si hablas de eso en otros lugares, no se entiende así. Entonces va a tener ese componente regional y arriba del componente regional también va a haber un componente local. Hay muchísima experiencia en las maestras y los maestros de México que han desarrollado a lo largo de la vida que nunca tiene salida, ¿no? Porque la SEP llega y dice, tú tienes que enseñar así y tienes que enseñar esto. Y es el manual, se acabó. Y se acabó. Entonces, si tú eres una maestra que llevas 20 años y has descubierto que para tu zona, para tu región, para tu lugar, es importante que los niños salgan de la clase y toquen una mazorca, ¿no? Claro. Eso ya lo vas a poder meter en el componente local. Ahora, esto no quiere decir que cada quien va a hacer lo que quiera. Quiere decir que lo sometes a la Secretaría analiza digamos, la pertinencia pedagógica de ese elemento y te lo aprueba o no. Pero va a ser algo que también va a provocar una gran riqueza de nuestra enseñanza en México. De hecho, yo digo que en muy pocos años vamos a empezar a perfilar una pedagogía mexicana. Híjole, secretario, eso está muy interesante. Ya hay dos palabras que nos importan: niños, que sea el beneficio para los alumnos. Los maestros ya están en esta mesa incluidos, es decir, ellos saben cómo, ellos saben con qué, tienen las herramientas y hay que respaldarlos. Vamos a hacer una pausa. Por favor, escríbanos @puntoycoma_tv, porque estamos con el secretario de Educación Pública, la persona que hoy puede responder las dudas de todos los niños que ahorita están en la escuela. Usted nos está viendo y el tema seguro le importa porque usted hace la tarea con ellos. Regresamos aquí en Punto y Coma. Gracias por continuar aquí con nosotros. Estamos transmitiendo desde el Salón Iberoamericano en la Secretaría de Educación Pública, donde están todos los retratos de los secretarios de Educación. Y hemos visto gente con el nombre como, ya ustedes lo saben, Justo Sierra, José María Pino Suárez, José Vasconcelos, Jaime Torres Bodet.
Y luego los politicosos, Manuel Bartlett, Porfirio Muñoz Ledo, Ernesto Zedillo. La única mujer que ha sido secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota. Y pues ahora Esteban Moctezuma, que además fue oficial mayor en la época de Ernesto Zedillo, subsecretario. ¿Por qué, antes de continuar con el tema de los maestros y el programa, por qué la educación, Esteban? ¿Por qué le llama la atención? ¿Por qué desde antes? ¿Por qué hay que decirle al público, si no ha seguido tan cerca su trayectoria, no solo política, sino la parte social, le ha gustado impulsar a los niños de comunidades marginadas, populares? ¿Te gusta la música como un instrumento de sensibilizar a los niños? Yo conocí a un gran maestro, César Tort, y él decía que cuando se sensibiliza o se musicaliza a los niños, se hacen mejores seres humanos, y que era importante musicalizar a los niños. Y tú has construido todo esto antes de llegar aquí. ¿Por qué? Bueno, porque sin duda la educación es la base de cualquier país, ¿no? De cualquier familia, de cualquier persona. La educación te ayuda a sacar lo mejor de ti. Y hay muchísima gente que tiene enormes talentos y vive completita su vida y muere y no se da cuenta que tenía sus talentos. Entonces, una sociedad, un gobierno que realmente está preocupado por la gente debe de hacer que cada quien descubra sus talentos. En el caso de la música, por ejemplo, cuando nosotros vamos a una colonia popular y decimos ¿quién quiere estudiar música? Y se inscriben 200 niñas y niños, de repente agarran sus instrumentos y empiezan a darse cuenta que traen adentro un músico. Pero ese músico estaba dormido, lo despertó la oportunidad. En una ocasión llevamos una orquesta de niños muy chiquitos a Nueva York. Nos invitaron a una reunión cuando Clinton tenía una organización que se llama Clinton Global Initiative. Y él escuchó a los niños. Y después de escucharlos estaba maravillado y dice, después de esta experiencia tengo un ejemplo que voy a conservar toda la vida de cómo el talento está distribuido equitativamente en el universo. Las oportunidades no. Entonces, si logramos con oportunidades descubrir al músico, al físico, al matemático, al astronauta, al que le gusta las carreras de coches, al cantante, al poeta, ¿no? al técnico, si logramos que descubran su esencia, pues entonces vamos a tener un país, obviamente, con gente muy satisfecha porque desarrolló sus talentos y al mismo tiempo que genera una base productiva amplia, ¿no? El asunto es que sexenios han pasado y todos los presidentes pues se ponen como reto la educación. Usted acaba de acuñar un término que dice pedagogía mexicana. ¿Cuál tendría que ser la característica o características de la pedagogía mexicana cuando pues no se ha logrado rebasar esa brecha de, ya pasamos de la analfabetización, ya tenemos un rezago muy leve, pero en el día a día no es lo mismo ser estudioso, llevar buenas calificaciones que lo que usted dice, ser talentoso. Y de repente pues el talento se cuarta porque no hay dinero, porque ya no se puede seguir estudiando. ¿Cuáles serían los retos de esta nueva pedagogía mexicana para que de veras fuera transeccional? Los retos sería, en primer lugar, que la base de aplicación de la política educativa sean las maestras y los maestros. Porque si la base no son ellos, que son los que están frente a grupo, pues entonces desde aquí, desde la Secretaría de Educación Pública, se toman decisiones que pueden ir y venir, pero que no transforman la esencia de la educación. Por eso hablo de una pedagogía, porque la experiencia que tienen nuestras maestras y nuestros maestros es lo que estamos recogiendo para ir creando esta pedagogía que va a ser la base de la nueva escuela mexicana. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo muchísimas maestras y maestros que saben trabajar con sus niñas y niños en el campo. Otras que trabajan con ellas en una ciudad muy difícil o en una zona muy violenta, o
en un lugar en donde hay muy poquitos niños. En México, buena parte de las escuelas son multigrado. Esto quiere decir que un solo maestro le da clases a varios grados. A varios grados. Hay maestros que le dan a los 6 grados de primaria, ¿no? Y cada uno de ellos desarrolla todas sus habilidades para hacerlo bien. Una de las cosas que estamos impulsando en las leyes y en la política educativa le llamamos la revalorización del maestro y de la maestra, porque nos hicieron creer que la culpa del problema educativo residía en ellos, cuando en realidad yo creo que en ellos tenemos una enorme riqueza. Y en el mundo entero hay crisis educativa. O sea, México no tiene ese problema, lo tienen todos los países. El día de ayer vino aquí una misión de Estados Unidos y uno de ellos me decía que estaba muy preocupado que porque las niñas y los niños norteamericanos al entrar a la universidad no sabían leer y escribir bien, que es lo mismo que oímos nosotros aquí en México. Cuando nos califican, que no sabemos de matemáticas. Exacto. ¿Por qué? Porque se desprendió la educación de la vida útil. O sea, si un niño no encuentra utilidad en lo que está aprendiendo, es muy difícil que lo abrace, ¿no? Entonces, una de las cosas que metimos en las leyes es que la educación debe ser integral. Esto quiere decir, a ver, vamos a regresar al civismo. O sea, yo tengo, además de que saber matemáticas y lectoescritura, tengo que saber que vivo en una sociedad y a comportarme en sociedad, ¿no? Regresa la historia. Tengo que saber qué es mi país, de dónde viene, para saber a dónde va. Completita, ¿verdad? Completita. le quitan, le ponen, y ese Tiene ha sido que regresar el medio ambiente, ¿no? O sea, todo el mundo habla del medio ambiente, pero no lo metemos dentro de las materias de la educación y debe de estar ahí. La cultura de paz, ¿no? Entonces, son muchas cosas que hacen que un niño, una colectividad, tenga una educación integral. Entonces, queremos científicos, sí, pero científicos que amen profundamente a México, porque ¿para qué queremos formar científicos que luego se vayan al extranjero porque les pagan mejor? Queremos técnicos, sí, pero técnicos que tengan responsabilidad social. Que queremos gente que sepa de medio ambiente, pero que al mismo tiempo trabaje por el desarrollo del país. Entonces, esa educación integral es parte de esta nueva escuela mexicana que estamos promoviendo. Secretario, creo que están trabajando ya en esto, es decir, cómo preparamos a estos maestros que tienen todas las herramientas y ellos tienen la experiencia docente. Pero falta reforzar, por ejemplo, no sé, en el tema de medio ambiente, en el tema de ciencias, quizá con Fundaciones Mario Molina, igual nos puede platicar de la misión de paz que están trabajando con Facebook, que es decir, que están dándole toques de ingredientes de realidad para que se prepare el maestro, se conecte con la actualidad que vive hoy el niño virtual, pero además con aportaciones de fuera, ¿no? Como pues Mario Molina, como Facebook, no sé, es decir. Sí, cómo no. Hay un tema que es, si yo les digo a ustedes el sistema educativo nacional, se imaginan que hay todo un sistema, pero eso no es cierto. Cuando uno se mete a las tripas del sistema, se da cuenta que educación superior solo ve educación superior y no habla con educación básica. Y el de educación superior dice, a mí me están mandando a los de preparatoria, a la universidad, sin saber matemáticas. Las leyes nuevas arman todo el sistema. Incluso hay un organismo en donde nos sentamos todos, todo el sistema se sienta a deliberar sobre todo el sistema. Entonces, si la educación superior nos dice, a mí me están mandando sin saber matemáticas a los muchachos, eso no se va a resolver en educación media superior, eso se va a resolver en preescolar. O sea, en preescolar vamos a enseñarle a los niños el interés por todo lo que son las matemáticas de una manera lúdica, jugando con piedritas y jugando con frijolitos y haciendo todo tipo de cuestiones. Por ejemplo, en ciencias,
precisamente con la Fundación Mario Molina, estamos viendo cómo impulsar la ciencia, pero desde niños, para que se les despierte el interés por experimentar, por innovar, por preguntarse por qué de las cosas, ¿no? Por ejemplo, al Politécnico, al IPN, le pedimos que diseñara 3 materias de una forma, llamémosla así, lúdica, para que los niños aprendan jugando. Matemáticas, física y química. Y además, si se fijan, hay una en el canal del Estado, el 11, hay muchos programas que hace el IPN donde los niños se quedan horas en la mañana de sábado y domingo viendo esos experimentos, esas actividades, ¿no? Entonces, todo eso, cada vez hay más recursos para hacer de la educación algo mucho más atractivo y divertido para niñas y niños. Uno de esos recursos, sin duda, es la tecnología. Entonces, hubo una conversación que empezó ya hace meses entre la autoridad educativa de aquí de la Ciudad de México, que depende de la SEP, y Facebook, para crear e impulsar la educación a través de la realidad virtual. Entonces estamos empezando, si estamos hablando de cuestiones de convivencia, estamos hablando ahorita, por ejemplo, del bullying. ¿Cómo atacar el bullying? Les puedes decir a los niños 5 consejos, pero les va a entrar por aquí y les va a salir por acá. En cambio, en la realidad virtual se ponen sus visores y de repente entras a un salón de clases lleno de muchachos y empieza una experiencia y te van preguntando cómo te quieres comportar con respecto a la experiencia. ¿Quieres ayudar al niño bulleado o te quieres hacer aparte? Y uno va escogiendo y entonces la historia se va armando conforme uno la va diseñando. Y esta experiencia de realidad virtual es muy fuerte y un niño que vive esa experiencia, pues llega a su casa y se adivina lo que pasó hoy en la escuela. Y lo platica, lo comparte y lo introyecta. No, Está bien interesante. Vamos a desglosar todavía lo que es la misión de paz, porque creo que es una piedra fundamental para caminar no solo en la escuela, sino para caminar en la vida y para caminar en el país con tanta violencia que nos afecta. Nos permite ir a un corte. Recuerda, estamos aquí en Punto y Coma. Escríbanos a @puntoycoma_TV. Tiene la oportunidad de preguntarle al secretario de Educación Pública lo que quiera saber sobre esta nueva escuela mexicana y cómo le va a beneficiar. Vamos a un corte, regresamos. Bueno, regresamos aquí a Punto y Coma y platicábamos con el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, con mi querida Fabi Guarneros. Esto, todo lo que tiene que ver con la misión de paz dentro de esta nueva escuela mexicana. Y hacía algo énfasis usted, secretario, en el sentido de que se van a preparar a los niños precisamente para conocer su realidad, pero sobre todo para evitar conductas de riesgo, que es lo que está orillando hoy a la juventud mexicana y después en su etapa de adulto a participar, y pues lo tenemos que decir así, en un México violento. ¿Cuándo se puede esto prever? Desde las aulas y desde la casa, por supuesto. Sí, sin duda, desde la educación inicial, tú puedes ir sembrando en las niñas y en los niños una conducta, una actitud, unos valores que les van a permitir tomar sus decisiones de manera correcta a lo largo de la vida, ¿no? Pero entonces lo importante es eso, es la formación. Y aquí entramos en un problema muy serio. ¿Quién forma? ¿No? Porque antes formaba el hogar. Sí. Informaba la escuela. Entonces, todo lo que son valores, moral, etcétera, etcétera, conducta, se adquiría en la casa. En casa. Y en la escuela, pues, estudiabas geografía, historia y aritmética. Desafortunadamente, para los niños y niñas del mundo, porque este es un fenómeno mundial, con la incorporación de la mujer al trabajo, se empieza a dejar de atender a los niños y el hombre no supo acompañar a su mujer para decirle, bueno, tú trabajas, yo te ayudo también educando a los niños, ¿no? Y creo que la sociedad tiene que hacerse esa pregunta, si no debemos de conceptualizar la familia de una manera más equilibrada para que sea responsabilidad la formación de los niños tanto de la mujer como del hombre.
y que el hombre esté más tiempo en casa con los niños. Pero ese es un tema pendiente de la sociedad. Entonces, se le ha recargado a la escuela la doble función de formar e informar, ¿no? Para que los maestros y las maestras no estén tan agobiados, porque los maestros dicen, es que llegan los papás y dicen, ahí te dejo a mi hijo, yo me voy a trabajar y fórmamelo, ¿no? Oiga, pero es que su hijo no me hace caso, es un grosero, es muy respetuoso, tú fórmalo porque yo no tengo tiempo. Sí. Entonces, precisamente en las nuevas leyes estamos definiendo desde la Constitución que los papás, las mamás, los tutores son corresponsables de la educación de los niños. Entonces va a tener que organizarse un equipo de trabajo alrededor de los niños entre la familia y la escuela, ¿no? Para poder apoyar esa formación. Y en los casos en que haya familias pues muy desintegradas, que haya violencia intrafamiliar, que el niño realmente no se sienta cerca de su casa, pues las maestras y los maestros van a tener la necesidad de dar una educación que es más personalizada. Antes el maestro hasta se llamaba maestro frente a grupo, ¿no? A mi mamá y a mi abuela, que fueron maestras de escuela primaria, les tocó esta parte de ser maestro frente al grupo. Maestro frente a grupo, pero no es un grupo, en realidad son individuos. Entonces tienes que ser maestro o maestra de cada una de las personas. Y esto obviamente lo vuelve más complejo, ¿no? Secretario, en esta parte de la misión de paz que involucra la escuela, pero es fundamental la sociedad, la comunidad, hay un tema, es decir, hoy vemos niños más violentos, es decir, hay quejas y dicen el bullying siempre ha existido, a nosotros nos bullearon, el Chavo del 8, pero eran otros tiempos, insisto. No era el bullying que nosotros incluso recibimos o hacíamos al de ahora. Ahora se avientan incluso hasta contra la pared, se jalonean por el patio, las niñas en secundaria graban los pleitos, ¿no? En las bachilleres también, de verdad, empezaron a revisarse otra vez las mochilas porque metían plumas pistola, ¿no? Y de repente vemos en profesores o estudiantes normalistas que toman instalaciones, que entonces estamos viendo mensajes de violencia. Creo que Misión de Paz Escolar es fundamental. ¿Cómo va a incidir? Y empezamos ya con un programa piloto, empezamos con la secundaria, ¿hacia dónde vamos? Bueno, esto es un proceso en donde la cultura de paz es algo que se siembra en la escuela. Y parte de ese proyecto es el de la misión de paz, en donde lo que se busca es que a través de experiencias los jóvenes tengan la oportunidad de cuestionarse lo que está bien y está mal con respecto al bullying. Y por eso es tan importante, porque la realidad virtual te mete a una experiencia. Es algo que estás viviendo, ¿no? Tú a través de ese visor descubres a donde voltees, ves todo como si estuvieras en otro lado. Y ese instrumento además es muy poderoso porque no necesitas conectividad. Si te vas a un lugar donde no hay conectividad, cargas el programa en el visor y lo puedes ver sin necesidad de conectividad. Entonces, por eso me gustó mucho, porque nos va a permitir ir a los lugares más alejados de las ciudades con ese mensaje. La experiencia como si él fuera la víctima del buleador, por ejemplo. Bueno, víctima, testigo, sí, el rol de cada una de las experiencias, ¿no? Y eso por una parte, pero por la otra, hablando de experiencias, esa nueva escuela mexicana lo que busca es que los niños aprendan también a través de experiencias, porque no es lo mismo que te cuenten, que te digan, a que tú lo vivas, ¿no? Hay una técnica que ya está usándose en muchísimas escuelas, en donde le preguntas 4 preguntas a los niños. La primera pregunta es, siente algo que te guste o algo que te moleste, siente cómo estás, luego imagina qué hacer con eso.
Y luego compárteles a tus compañeros, a tus maestros, lo que estás sintiendo e imaginando, y luego hazlo. Entonces, por poner un ejemplo, en Tabasco ya se dio esa experiencia en donde un niño logró que en su escuela toda la comunidad construyera una enorme palapa en el patio, porque sintió calor. Se imaginó la palapa, lo compartió con toda la escuela y lo hicieron. Ahora, esto, independientemente del beneficio de la palapa, para un niño haber logrado que se haga realidad algo que imaginó, es lo más educativo que hay, porque quiere decir que tú tienes la capacidad de transformar la realidad. Ese tipo de enfoque educativo es el que queremos impulsar mucho. Y me quedo con esa última parte de hazlo, porque yo creo que ya la nueva escuela mexicana, o si no se lo pregunta usted, está considerando a los niños de ahora, ¿no, Fabi? Tú que tienes chiquillos, vienen con un chip súper revolucionado que te enseñan, día a día estás aprendiendo con ellos. Entonces, no los puedes tener quietos en el salón, no los puedes decir, lo que dice el libro, memorízalo y recítalo. Yo creo que es otro método. Ahí, ¿qué está contemplando esta nueva escuela mexicana? Para que los niños no sean así, o sea, nada más de palo y que realmente introyecten y aprendan lo que les están enseñando. Qué buena pregunta, Pati, porque en la nueva escuela mexicana tenemos un método de enseñanza que se llama aprendizaje colaborativo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el maestro, en vez de dictar, como muchos maestros hacen, y el niño está ahí nada más escribiendo, el maestro le pide a los niños que investiguen sobre un tema. Entonces, vamos a escoger cualquier tema, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces el maestro dice, mañana vamos a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial. Los niños tienen que investigar. Llega el día siguiente y a cada niño le pide que en una hoja escriba lo que aprendió de la Segunda Guerra Mundial. No se puede pasar de una cuartilla. Cada niño le entrega al maestro lo que investigó. Y luego en grupos de 6 se reúnen cada quien a decir lo que investigó y entre los 6 tienen que hacer una hoja. Pero para hacerla tiene que haber un coordinador que le dé la palabra a cada quien, tiene que haber un vocero que va a ser el que va a leer, tiene que haber un redactor que va a ser el que va a redactar. Entonces sale la hoja del grupo de 6 y se lee y luego se pone a discutir todo el salón y entre todo el salón tienen que hacer una hoja. Entonces, al final del día, en una hora, logras que cada niño haya escrito su propia parte, que cada grupo lo haya hecho y que el salón lo haya hecho, pero tienes el resumen en una cuartilla de lo que todo el salón aprendió. Tú dices, bueno, entonces han de haber aprendido algo importante de la Segunda Guerra Mundial. Pero sin darse cuenta, los niños aprendieron a redactar, porque la capacidad de síntesis es muy exigente. Aprendieron a hablar, porque muchos de ellos tuvieron que leer y exponer. Aprendieron a coordinarse, a trabajar en equipo, ¿no? A hablar de manera ordenada, a convivir. Entonces, todo esto junto es un gran aprendizaje. Sí, porque incluso aprendieron a respetar los turnos, a respetar la diversidad de opiniones, a que todos podemos tener un punto de vista distinto y podemos respetarlo y va a ser el reflejo de una sociedad. Así es. ¿No? Compara eso con que llegue el maestro, dicte la Segunda Guerra Mundial, y se acabó la clase. Entonces, ese cambio es muy importante y le llamamos, porque ese es como es aprendizaje colaborativo, porque todos aprenden, todos colaboran en grupo, ¿no? Y cada quien hace un esfuerzo individual, pero también hay un esfuerzo de grupo. Y los papás que son millennials entienden perfectamente el mensaje colaborativo, porque incluso ahora el trabajo que se hace desde casa es trabajo colaborativo y hay colectivos que están haciendo eso para poder salir adelante en una sociedad. Así que de verdad estamos tocando todas las edades, todos los sectores de la población y todos estos temas de la educación. No se vaya, quédese con nosotros en Punto y Coma, regresamos, no le cambie.
Estamos de regreso aquí en Punto y Coma, platicando con el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, hablando de todo lo que implica esta nueva escuela mexicana. Ya hablamos de los puntos que retoman: educación integral, civismo, ética, historia, lengua extranjera, cultura de paz, reflexión sobre el respeto y el diálogo en las relaciones sociales y este tema del aprendizaje colaborativo. Los maestros son el pilar fundamental y en las últimas décadas han sido desprestigiados, muchos estigmatizados, cuando de verdad en el aula hay gente que deja no solo su salud, sus conocimientos, sino su amor. Son psicólogos, pedagogos, comparten su sándwich con el niño que no llevó. El secretario a veces decía, se deposita todo en ellos, sí. Hay maestros que incluso se hacen cargos de niños golpeados, niños abandonados, que solo los pueden tener de 4 a 8 horas. Entonces estamos apoyando a los maestros, revalorando esa fundación. ¿Qué pasa con los normalistas? En este nuevo modelo, ¿se va a incidir no solo en los programas de estudio, sino también en sus necesidades? Fíjate, Fabiola, que a mí siempre se me ha hecho un absurdo que si los normalistas son los maestros del futuro, estén tan abandonados. Parte de esta política de culpar al maestro y a la maestra de todo incluyó olvidar a las normales. Nada más que incluso todo el sexenio pasado, con todas las evaluaciones que hubo y todo el sistema de ingreso, más o menos la proporción es que 80% de los que ingresan al servicio fueron normalistas y 20% de escuelas privadas. Entonces, 8 de cada 10 son normalistas. ¿Cómo no apoyarlos, trabajar con ellos, mejorar su calidad, la excelencia educativa de las normales? Y en eso vamos a trabajar. De hecho, tenemos la obligación por ley de presentar una nueva estrategia, a más tardar en noviembre, de educación normal. Y es una estrategia que estamos elaborando de manera muy coordinada con las normales. Ahora, con las normales pasa un poquito como lo que pasa con las maestras y los maestros. Hubo una tendencia de algunas corrientes, de algunos medios, de identificar a los maestros con aquellos que en la calle hacían alboroto, ¿no? Pero los maestros están en el salón de clases. Sí, es cierto. O sea, el 97% de los maestros está dando clases. Pero se decía, y ahora los maestros hicieron tal cosa, y ahora los maestros bloquearon no sé qué, y ahora los maestros. Entonces la sociedad empezó a decir, qué barbaridad con los maestros. Algo así pasa con los normalistas. Son 280 números redondos normales públicas, ¿no? Y de esas 280, 265 trabajan de maravilla, muy bien, sin problemas, y están en el salón de clase. Y hay otras que tienen problemas que hay que ir resolviendo, que son las que hacen la nota. Ajá, sí. Que hacen ruido. Hace unos meses logramos enviar a Europa, a Irlanda, a un grupo de 100 normalistas, de diferentes normales. Y tengo la respuesta del gobierno irlandés, en donde dicen que están asombrados de la calidad académica de nuestros normalistas y de la disposición al aprendizaje que tienen. O sea, muy buena experiencia para la normal mexicana. Los van a volver a invitar. Ahora, con los que hacen ruido, secretario, con ellos poco a poco, hablando, sentándolos en las mesas de diálogo, finalmente son el ejemplo, los que finalmente culminen la carrera del magisterio y van a estar al frente del grupo, serán un ejemplo. Con ellos, ¿cómo trabajar? También es una parte que hay que abordar. Pues uno hay que ver por qué hacen ruido. Es muy común que quien hace ruido tenga razón, que no se ha escuchado, que haya muchos problemas, que nunca se hayan resuelto, etcétera, etcétera. Entonces hay que verlo. Nosotros tomamos la decisión de que en la Secretaría de Educación Pública, en vez de hacer una reforma educativa nueva, hiciéramos lo que llamamos un acuerdo educativo. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos hablando con todos.
Estamos hablando con maestras, maestros, especialistas, sociedad civil organizada, legisladores, sindicatos, con todos. Ayer aquí en este salón tuvimos una reunión con lo que llamamos un grupo de enfoque magisterial, llamamos a maestras y maestros que dan clases para preguntarles, a ver, de todo lo que hemos hecho en estos meses, ¿qué te está sirviendo? ¿Qué no te sirve? ¿Qué te estorba? ¿Qué cambiarías? ¿O qué impulsarías más? ¿No? Para escucharlos a ellos, porque ellos son los que están en la trinchera, ¿no? Por ejemplo, aquí también en este salón dimos a conocer una experiencia que ya terminó, que fue una experiencia que duró cerca de 9 meses, en donde durante varios fines de semana nos reunimos 50 personas totalmente distintas para hablar de educación. Entonces había gente de iglesias, había gente de las organizaciones lésbico-gay. Estuvo la CENTE. Estuvo la CENTE, estuvo la CEP, estuvo grupos de pandilleros, gente que había vivido toda su vida en una comunidad indígena. Había de todo, o sea, realmente era la pluralidad total. Y la fuerza de todo esto es que durante todos esos fines de semana todos nos escuchamos. Y muchas veces tú tienes un prejuicio contra algún grupo, alguna persona, y al escucharlo te das cuenta que tiene una vivencia y una información que tú no conocías y que te puede hacer entenderlo. Ahora, esta metodología no te dice ponte de acuerdo con el diferente, te dice escúchalo y trabajen en común por lo que sí están de acuerdo, ¿no? Y esto ya acabó, esta experiencia, pero creo que es algo que debemos de reproducir, porque México es un México muy homogéneo, muy heterogéneo, y necesitamos escucharnos entre todos. Es decir, no van a ceder, van a escuchar y negociar. Es decir, van a escuchar las demandas de Ayotzinapa, de Tenería, de Puebla, de Michoacán. Nosotros estamos abiertos en la Secretaría y recibimos a todo mundo, hablamos con todo mundo, no tenemos prejuicios. Para hacer las leyes secundarias tuvimos 170 reuniones con muy diferentes grupos. Entonces yo creo que para hacer las cosas bien hay que escuchar a todo el mundo y obviamente pues la responsabilidad de construir algo en beneficio de la mayoría te obliga muchas veces a evitar los extremos, ¿no? Que generalmente los extremos son los que se oponen a todo. Pues vamos a seguir hablando de este tema, vamos a un corte, porque sí sería importante que usted nos dijera por qué creer en este gobierno cuando usted ha estado en otros gobiernos de otro color de partido y entonces ahora sí, ver qué es lo que va a salir de bueno, de malo esperemos que no, en la educación mexicana. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Esteban Moctezuma Barragán fue secretario de Gobernación, fue secretario de Desarrollo Social cuando el presidente Zedillo estaba en funciones. Ahora es secretario de Educación Pública en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Secretario, ¿por qué creer que ahora las cosas sí van a salir bien para el país? Sí va a haber un buen sistema educativo. Y dos, ustedes tienen un nuevo sistema de denuncia para las personas en las escuelas y un sistema de activación. 3 cosas rápidas. Sí. Bueno, la primera es que la democracia, así la define Lincoln y lo recuerda el presidente López Obrador, es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Y yo creo que la evolución de la democracia en México nos ha llevado a que cada vez más la población participe en las decisiones públicas. Por ejemplo, ahorita estamos trabajando en el proyecto de La Escuela es Nuestra, que el señor presidente dice hay que darle el recurso a las escuelas y que las escuelas decidan para qué lo quieren, ¿no? Eso es darle poder a los padres de familia y al director y a los maestros de esa escuela, en vez de que desde la SEP yo diga dinero para pintar y a lo mejor lo que necesitan es un piso firme porque tienen un piso de tierra. Entonces yo creo que una de las cosas importantes es que se está empoderando a la gente y que mientras más participemos todos, entonces tendremos mejores gobiernos porque somos parte de ello. Segundo, sobre el tema de la
los teléfonos de denuncia. Nos interesa muchísimo, para el presidente la lucha contra la corrupción es básica, entonces nos interesa mucho acabar la corrupción arriba, pero también abajo. Y cualquier persona que viva una cuestión de corrupción, una injusticia, un abuso, o cualquier persona que quiera, al contrario, recomendar algo, tenemos 2 teléfonos. Pedí una tarjetita y me trajeron esta sabanota. Desde fuera de la Ciudad de México, el teléfono es 800-288-6688. 800-288-6688. Y dentro de la Ciudad de México, el teléfono es 3601-7599. 3601-7599. Y ahí pueden hablar para cualquier tema que tengan en su escuela. Y finalmente, el tema de la activación física, a partir de la capacitación que dimos antes del inicio del ciclo escolar, los maestros cada 45 minutos deben de levantar al salón y hacer ejercicios de activación física. Muy simples, pero que hechos con regularidad despejan a los niños, ponen más atención en clases y físicamente se sienten mejor porque les activas la circulación. Entonces son nuevas técnicas, llamémosle así, que no cuesta nada y es cosa de que en la cultura del maestro no deje de hacerlo cada 45 minutos. Y así estamos introduciendo muchas cosas, independientemente que si tenemos mucho o poco presupuesto, hay muchas cosas que se pueden hacer con la cooperación de todos. Secretario Esteban Moctezuma, nos tenemos que ir, el programa se acabó. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en la sede. De nuevo, cuando gusten. Gracias. Claro, vamos a seguir viniendo porque es un tema que a la gente le ocupa, le preocupa. Como decíamos, hacen las tareas en la casa las mamás que están ahí al pendiente, pero también las abuelas, pero también los tutores, y a esas maestras el reconocimiento de todas nosotras. Pati. Sobre todo, un placer siempre. Y gracias por convidarnos aquí a la SEP. Gracias, querida Fabi. Gracias a ustedes por vernos aquí en Punto y Coma en Excelsior Televisión. Quédese en la programación de Excelsior Televisión.